Hola a todos, bienvenidos a la práctica de asentamiento. En este video vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Se muestran dos bases, una en forma de L y otra en forma de círculo, y tenemos aquí un punto P. Aquí, un punto P. Entonces, sobre estas bases se aplica la misma carga, una carga QA, que es igual a una carga QB, que es igual a 50 toneladas partido metro cuadrado. Además nos dan las dimensiones de cada figura y eso sería como los datos que podemos obtener de la figura. La letra A dice, ¿en qué ubicación sobre el eje 1, 1, o sea, de aquí a acá, recomendaría colocar la carga uniformemente distribuida de forma circular, de manera que bajo 3 metros de del punto P, el esfuerzo debido a las cargas externas sea menor a 7 toneladas partido metro cuadrado? Vamos a empezar identificando cuál es la incógnita. Dice la ubicación en el eje 1, 1. O sea, tiene que estar dentro de este eje. Además, nos dicen que la suma del esfuerzo que ejerce tanto la carga L como la carga circular tiene que ser menor a 7 toneladas partido metro cuadrado. Nos están preguntando una distancia desde el centro de la carga circular hasta, hasta aquí. O sea, ¿cuánto tiene que medir esto? Esto que estoy marcando acá. ¿Cuánto tiene que medir esta distancia para que la carga aplicada en la base circular y en la base de forma L sumadas sea menor a 7 toneladas? Entonces, para calcular esta distancia, que le vamos a llamar D, podemos hacer Pitágoras, podemos hacer un triángulo así. D es la incógnita y aquí nos dan una medida, que es de este trozo acá, que daría 1 metro. O sea que necesitamos calcular la hipotenusa. ¿Y cómo podríamos calcularla? Si recordamos del ábaco de esfuerzo, del incremento del esfuerzo vertical, una de las variables que necesitamos encontrar, uno de los parámetros, mejor dicho, que necesitamos encontrar es R partido R mayúscula. Y R minúscula es la distancia desde el centro de la circunferencia, aquí lo tenemos desde el centro de la circunferencia, hasta el punto que estamos evaluando. Este es R minúscula. O sea que podríamos decir que esta distancia que tenemos que calcular acá sería R minúscula, porque va, ay, lo dibujé un poco corrido, ahí, R minúscula, porque va desde el centro de la circunferencia hasta el punto P que queremos evaluar. O sea, necesitamos calcular el esfuerzo vertical, el incremento del esfuerzo vertical ejercido por la carga circular, para poder despejar este R minúscula. Vamos a partir planteando algunos datos. Por ejemplo, que el esfuerzo vertical de la carga rectangular más el esfuerzo vertical de la carga circular tiene que ser menor a 7 toneladas partido metro cuadrado. Además, nos piden que sea una profundidad de 3 metros. Vamos a partir calculando el esfuerzo vertical efectivo de la carga rectangular. Entonces, el
el incremento del esfuerzo vertical de la carga rectangular con respecto al punto P es la carga Q por los factores de influencia de los cuadrados que vamos a determinar ahora. Voy a borrar esto. Entonces, el primer cuadrado que voy a considerar, recuerden que una de las reglas es que el punto P esté contenido en un vértice de los cuadrados que estemos considerando. El primero que voy a considerar será este, un cuadrado de 4 por 4. El segundo que voy a restar va a ser este, un cuadrado de 3 por 4. Y el tercero que voy a sumar va a ser este, un cuadrado de 1 por 3. Así, sumando y restando los cuadrados, me quedaría considerada solo la parte que tenemos que considerar, o sea, la L. Entonces, me quedaría la carga multiplicada por el factor de influencia del cuadrado de 4 por 4 más el factor de influencia del cuadrado de 3 por 4, no, menos más el factor de influencia del cuadrado de 3 por 1. Voy a separar los cuadrados que tengo, 4 por 4, 3 por 4 y 3 por 1, y voy a empezar a calcular los parámetros que necesito para ingresar al ábaco, que son los parámetros m y n. El parámetro m es el largo partido por z y n es el ancho partido por z. Recuerden que estos parámetros son intercambiables. Si a mí me conveniera, podría decir que n es el largo partido por z y m es el ancho partido por z. Todo depende de lo que uno esté buscando, o sea, de lo que sea más fácil para determinar en el ábaco. Por, por preferencia propia, siempre, por preferencia, siempre elijo que el lado menor sea el ancho. Para calcular esfuerzos verticales no es tan importante que el lado menor sea el ancho, pero después cuando uno calcula el asentamiento sí es necesario que el ancho sea el lado menor. Entonces, como por costumbre, es mejor, o al menos yo lo hago así. Entonces esto quedaría como 4 partido por 3 y 4 partido por 3. Y esto es 1,33 y 1,33. Con estos valores voy a determinar el factor de influencia del ábaco que tengo aquí. 1,3 es como por aquí más o menos. Y en la otra curva 1,3 viene como por acá. Como ya había dicho en la práctica anterior, esto es al ojo. Hay programas que lo hacen más exacto, entonces el método a mano es así. Quedaría como la unión como por aquí. Aquí más o menos. ¿O no? A ver. 1,33. Quizá, a ver, un poco más arriba. Sí, que ahí me fui para el lado. Ahí. Y 1,3 sería como acá. Ahí sí. Sería como esta línea. Ahí.
1,33, más o menos. Entonces, el factor de influencia sería 0,205, más o menos. Entonces, primer factor de influencia, 0,205. Y así con los otros cuadrados. M es 4 partido por, ¿cuánto era? 3. Y N es 3 partido 3. Esto es 1,33 y esto es 1. Vamos al ábaco. Esto ya lo hicimos la práctica pasada, así que ya debería estar como más repasado. 1 y 1,33. A ver, 1,33 voy a dejar aquí y 1 es acá. Aquí. Para acá es 0,19. 0,19. Y el último, M es 3 partido 3 y N es 1 partido 3. Esto es 1 y esto es 0,33. Vamos al ábaco. Uno viene aquí y 0,33. A ver, esto sería como 0,35, un poquito más abajo. Como aquí, más o menos. Proyectamos hacia el lado, ay, me fui muy para abajo. Eso puede afectar el resultado. Proyectamos hacia el lado izquierdo y obtenemos aproximadamente 0,085. Entonces, factor de influencia del cuadrado 3 por 1, 0,085. Volvemos a reemplazar en la fórmula el incremento del esfuerzo vertical de la base cuadrada con respecto al punto P es Q, que en el enunciado decía que eran 50. 50 por 0, bueno, ahora vienen los factores de influencia. 0,205 menos 0,19 más 0,085. Y haciendo esta pequeña operación obtenemos aproximadamente 5 toneladas partido metro cuadrado. Y de aquí podemos obtener un valor en base a la igualdad que hicimos al principio. Dijimos que bueno, aquí me faltaron el incremento. El incremento del esfuerzo vertical de la base cuadrada más el incremento vertical de la base circular tiene que ser menor a 7 toneladas partido metro cuadrado. Ya sabemos que esto vale 5, por lo tanto, el incremento del esfuerzo vertical de la base circular es 7 menos 5, o sea, 2 toneladas partido metro cuadrado. Y este dato es súper importante para proseguir con el cálculo del esfuerzo vertical de la base circular. Lo voy a hacer aquí. Para el incremento del esfuerzo vertical de la base circular es de la base circular con respecto al punto P es Q por el factor de influencia del radio de la base. En la figura nos dicen que el diámetro es 4, por lo tanto el radio va a ser 2 metros. O sea, el factor de influencia de un radio de 2 metros y
un R pequeño que es justamente nuestra incógnita. Para calcular el factor de influencia del radio de 2 metros, tenemos que calcular los parámetros z partido r y r minúscula partido r. Este sería 3 partido 2 y justamente no tenemos r, pero r mayúscula es 2. Esto es 1,5. Y ahora, necesitamos r minúscula. ¿De dónde lo podemos obtener? Anteriormente habíamos dicho que el incremento del esfuerzo vertical circular tenía que ser menor a 2. O sea que esta ecuación que escribimos acá, la voy a reescribir abajo, con respecto al punto P es igual a Q por el factor de influencia del radio 2. Esto es igual a 2. Y sabemos que Q es 50, por lo tanto, el índice, o sea, el factor de influencia de la base de radio 2 es 2 partido por Q, o sea, 2 partido por 50. Y esto da 0,04. Por lo tanto, teniendo este parámetro y este parámetro, es suficiente para poder ingresar al ábaco de las bases circulares y buscar cuál de todas estas líneas es la que necesitamos para despejar el valor de R partido R. Entonces, el factor de influencia era 0,04, o sea, esta línea, y Z partido R era 1,5. 1,5 está acá, aquí, o sea, este punto. Por ese punto, bueno, esta línea del ábaco es la línea 2, o sea, R partido R mayúscula igual a 2, y esta es 2,5. Entonces, la línea verde que pasaría por este punto es más o menos 2,3. Más o menos, o sea, a la mitad estaría como 2,25, un poquito más allá, 2,3. Es muy al ojo, hay que tratar de ser un poco exacto, pero tampoco, o sea, diferencias en decimales van a haber. Lo importante es que hay que tratar de ser lo más exacto posible dentro de lo inexacto que es el método. Entonces, de la intersección en el ábaco obtuvimos que intersectando Z partido R con el factor de influencia de la base, obtuvimos que R partido R es 2,3. Y ya sabemos que R es igual a 2. Por lo tanto, R minúscula es 2,3 por 2. O sea, 4,6 metros. O sea que la distancia desde el punto P hasta el centro de la circunferencia es R minúscula y eso es 4,6 metros. Luego, el ejercicio no se termina aquí, porque la pregunta era, ¿a qué distancia tenemos que posicionar la base circular, como decía,
sobre el eje 1, 1. O sea, la incógnita es esta distancia de aquí. Por lo tanto, planteamos el triángulo. Tenemos 1, ya sabemos que esta distancia es 4,6. Esta sería D. Tenemos 4,6 al cuadrado aplicando Pitágoras. D al cuadrado sería 20,6, 16. Aplicamos raíz, la distancia queda 4,48. Y si nos damos cuenta, a esta distancia D tenemos que restarle el radio del círculo. Tenemos que restarle el radio del círculo, que son 2 metros. Por lo tanto, si tenemos que restarle el radio del círculo, la verdadera respuesta, que sería X, sería 4,48 menos 2, o sea, 2,48 metros. La respuesta, ¿a qué distancia sobre el eje 1, 1 tenemos que posicionar la base circular para que la suma de los esfuerzos efectivos no supere los 7 toneladas por metro cuadrado? La respuesta es 2,48 metros.